la Real Academia Española de la Lengua, un satélite es un vehículo espacial, tripulado o no, que se coloca en órbita alrededor de la Tierra o de otro astro y que tiene los aparatos suficientes para recoger información y luego transmitirla. ¿Pero solo eso es un satélite? Siguiendo la idea de Joseph Schumpeter, quien afirma que la innovación es un motor del desarrollo económico de una sociedad, podríamos decir que los satélites enviados al espacio exitosamente por la Argentina son un ejemplo tangible del motor que significa el desarrollo en innovación del país. ¿Cuáles fueron los inicios de la historia espacial argentina? En primer lugar, creemos necesario aclarar que la historia espacial argentina no puede verse desligada de la historia económica y política del país, ya que las distintas decisiones o la falta de las mismas y la asignación de presupuestos y trabajo en ciencia y tecnología han ido funcionando como motores o como obstáculos según el gobierno y las políticas que implementaron. Podríamos decir que a partir de la creación de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales dependiente de la Fuerza Aérea Argentina comenzó la historia espacial argentina. El proyecto Cóndor 2 estuvo operativo entre 1979 y 1992. Entre los hitos especiales de la historia espacial argentina podríamos mencionar la puesta en órbita del LUSAT-1, el primer objeto argentino puesto en el espacio desarrollado por civiles. Un año más tarde, en 1991, se crea la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, que tiene entre sus objetivos la puesta en marcha del Plan Espacial Nacional. Con la creación de la CONAE, las actividades espaciales pasan totalmente a la órbita civil. A partir de una iniciativa del Instituto Universitario Aeronáutico con sede en Córdoba se lanza en 1996 el Víctor 1, cuyo objetivo era recaudar información climática. Mundial está organizado en espacios centrales, semiperiféricos y periféricos. Se suele decir que los espacios centrales están dados para países política y económicamente fuertes con capacidad de dinamizar el sector tecnológico e industrial. Ocupan la periferia los países que aportan solo materia prima y productos primarios, y la semiperiferia está dada para aquellos países con capacidad de desarrollo tecnológico e industrial. Ahora bien, si a esta forma de organización la llevamos al área espacial, podemos decir que Estados Unidos es un país central, ya que posee más de 1.300 satélites activos de un universo de más de 2.600 satélites. Esto viene a confirmar la reflexión de Diego Blinder, quien dice que no cualquier actor a escala global puede producir aquello que quiere en el área espacial. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, o CONAE, tiene la misión de proponer y ejecutar el Plan Espacial Nacional, de carácter estratégico y que resulta ser una clara política de Estado. Su objetivo principal es el avance de la tecnología y del conocimiento en el campo espacial, a través de la observación de la Tierra, la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y de los desarrollos tecnológicos espaciales. Este plan debe aportar al ámbito científico y tecnológico conocimientos de avanzada y nuevas oportunidades en tema de educación y trabajo. Otro aporte hacia la sociedad es la capacitación en el uso de la información espacial, y esto se consigue por la formación permanente, el desarrollo geoespacial y el trabajo en territorio. Desde esta acción surge el programa 2MP, cuyo objetivo es alcanzar 2 millones de pibes. Este programa incorpora el uso de la tecnología satelital en el sistema educativo nacional, haciendo que niños a partir de los 8 años se comiencen a relacionar con la información de origen espacial, creándose así el software 2MP, un entorno geoespacial donde docentes y estudiantes analizan casos con imágenes satelitales e información complementaria. Dentro de los muchos proyectos de vinculación que posee Argentina en cuanto a materia espacial, uno muy particular es el llamado Proyecto CANSA, ya que está dirigido a estudiantes de nivel secundario abarcando temas de tecnología, física y programación. Este proyecto, que es a pequeña escala, hace que se fomente la colaboración, el trabajo en equipo y se genere interés en la temática. El primer CANSA en la Argentina fue lanzado en noviembre de 2004,
Pero recién en el año 2015 fue cuando la CONADE comenzó a interesarse formalmente en esta iniciativa, surgiendo así la misión SAE, invitando a alumnos docentes a construir, lanzar y monitorear un satélite a pequeña escala. Estos acercamientos a la tecnología espacial en cuanto a los jóvenes son muy importantes, ya que no solamente aprenden de cuestiones técnicas de un satélite, sino que también se crea un cierto grado de interés en estudiar carreras universitarias. Bajo estos objetivos y como ejemplo de vinculación, citaremos al grupo de investigación de robótica y control pertenecientes a la UTN Facultad Regional San Francisco, para que nos cuenten sobre su proyecto Desarrollo de Satélite CANSAT para utilizar como plataforma educativa y fomentar el interés en ingeniería. Un CANSAT es un satélite no orbital, es decir, un dispositivo electrónico que integra diversos sensores y que, a diferencia de un satélite real, un satélite convencional, no se coloca en órbita alrededor de la Tierra para capacitarlos en lo que es una misión satelital, es decir, llevarlos a que experimenten básicamente con una analogía 1-1 entre lo que es una misión satelital real y una misión CANSAT. Ha habido un avance muy importante en todo lo que es la tecnología espacial, no solo en la fabricación, en el desarrollo de satélites científicos y de comunicaciones, sino también en lo que es el desarrollo de un propio lanzador argentino. Veo un futuro muy positivo para las empresas privadas, ¿no? que se están desarrollando acá en Argentina de forma de startup, donde cada vez hay más dedicadas al rubro de la tecnología espacial. Y alcanza es decir a los chicos, che, miren, nosotros le mostramos esto, es para que ustedes jueguen, entre comillas, y aprendan, porque a Argentina le está haciendo falta ingenieros que se dediquen, ingenieros electrónicos, ingenieros electromecánicos, ingenieros mecánicos, gente capacitada que sepa de este tema, porque es lo que se viene. El proyecto SAOCOM forma parte del Plan Espacial diseñado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en 1994 y tiene por objetivo el diseño, la fabricación y la puesta en órbita de 2 satélites gemelos o clones con la característica que su sensor es de tipo radar con apertura sintética. El satélite SAOCOM se convirtió en el satélite SAR en banda L con mayor performance que existe en el planeta en este momento. Por esa razón, despertó mucho interés en la comunidad científica internacional. Los sensores de la antena del radar tienen la capacidad de captar datos tanto de día como de noche y en cualquier condición meteorológica. El SAOCOM 1A como el 1B conforman la misión SAOCOM. Ambos satélites fueron diseñados y fabricados en el país por la CONAE, junto con INVAP, que es el principal contratista, y también empresas como BENG, que es a donde yo trabajo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el laboratorio GEMA de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras 80 empresas de tecnologías e instituciones que conforman el sistema científico-tecnológico del país, además de la Agencia Espacial Italiana. La cooperación y el compromiso de todas estas empresas hicieron que el proyecto SAOCOM hoy sea una realidad exitosa. Nuestros satélites, junto con 4 satélites de la Agencia Espacial Italiana, conforman un sistema único de observación de la Tierra en el mundo. Ese sistema se denomina SIASG, que es Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias. Antes del desarrollo de esta misión en Argentina no había información sobre tecnología de radar. Gracias al conocimiento adquirido por el proyecto SAOCOM 1B, hoy contamos con 25 radares que se encuentran distribuidos en los diferentes aeropuertos del país. Estos fueron construidos y diseñados por científicos argentinos para controlar el tránsito aéreo. El satélite SAOCOM 1B tendrá 3 aplicaciones estratégicas que son la fertilización, la fusariosis, que es una enfermedad del trigo, y la alerta temprana de inundaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo, quien desarrolló una evaluación total de la misión SAOCOM, asegura que esta traerá beneficios económicos de entre 4.500 y 6.500 millones anuales, según datos aportados por la CONAE. 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff of Falcon 9 East Coast Power Launch, Ola, Argentina. Lanzamiento exitoso para la CONAE de Argentina.